a todos los presentes. En esta oportunidad, hacer llegar un saludo cordial a nuestro docente ingeniero Sergio Gutiérrez Aliaga, lo cual haré presente los participantes del grupo: Fernández Paravecino Sayuri, Sanjada Valedín Johnny, Chocan Julcalei Merelmeli, Canchari Martínez Juan Daniel, Colca Juan Alexander y mi persona. Tema correspondiente: gestión de residuos de la construcción y demolición. Se ha visto en modelaciones de proyectos y construcciones donde se está desarrollando de manera global, lo cual ha sido un impacto en una tasa de 8,3% a principio o inicio, pero posteriormente se hizo estudios más generales o específicos, los cuales han afirmado que los residuos sólidos han tenido un mayor incremento en una tasa de 15,91%. De la misma manera, las construcciones y demoliciones tienen un impacto positivo en la economía nacional, pero si consideramos al medio ambiente, principalmente las emisiones y las producciones de estos proyectos hace que haya una exportación de recursos, los cuales posteriormente van a generar residuos y problemas ambientales. Es posible encontrar puntos donde los residuos verdaderamente no han sido considerados para poderlos llevar de una forma adecuada o reciclarlas, pero estableciendo diferentes rúbricas no se han cumplido, lo cual han sido desechados, por ejemplo, a orillas del mar. Dado esto, podemos decir que son las construcciones y demoliciones tras los residuos sólidos. Podemos considerar a los residuos sólidos aquellos que se den cumplimiento bajo la ley general, lo cual está establecido bajo un reglamento interno que hace que los residuos sólidos sean reciclados y que además tengan su priorización y no desecharlas, como hemos mencionado anteriormente, en lugares que no son adecuados. Bajo estas circunstancias, el 15,30% se ha visto afectado en las formas que se están desechando los residuos sólidos, y que además esto ha generado a causa de las restauraciones, remodelaciones, demoliciones y edificaciones y returas de grandes proyectos. Sin más que decir, haré el pase a la siguiente participante. A continuación hablaré cuáles son los residuos de construcción y demolición en una obra menor. Son aquellos residuos que se generan en las actividades y procesos que se realizan para modificar excepcionalmente una edificación existente y que no altera sus elementos estructurales ni su función. Puede consistir en una estructura, remodelación o refacción de una infraestructura existente. Tiene las siguientes características. 1. Cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios. 2. Tiene un área inferior de 30 metros cuadrados de área techada. De intervenciones en el caso de obras no mensurables, tiene un valor de obra no mayor a 6 UITs. 3. Se ejecuta bajo responsabilidad del propietario. Las obras menores no pueden ser ejecutadas en inmuebles ubicados en zonas monumentales y o bienes culturales inmuebles, debido a la norma G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Tipos de obras. Obras de ampliación. Es la obra que se ejecuta a partir de una edificación existente, incrementando la cantidad de metros cuadrados de área techada. Puede incluir o no la remodelación del área techada existente, que también se rige bajo la norma G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Obras de remodelación. Es la obra que se ejecuta para modificar las distribuciones de los ambientes, con el fin de adecuarlos a nuevas funciones o incorporar mejoras sustanciales dentro de una edificación existente y sin alterar el área techada, que también se rige bajo las normas G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Obras de refacción. Es la obra de mejoramiento y o renovación de instalaciones, equipamiento y o elementos constructivos sin alterar el uso, el área techada y los elementos estructurales de la edificación existente, que también se rige bajo las normas G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los residuos pueden ser restos de materiales de construcción, piedras, ladrillos, arenas, entre otros. ¿Cómo es el manejo de los residuos de construcción y demolición en una obra menor? El manejo de los RCD se desarrolla de manera selectiva sanitaria y ambientalmente óptima, teniendo en cuenta la clasificación y el destino de los mismos, con la finalidad de prevenir los riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. Gracias. Le doy pase a mi compañero Edwin. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos locales y comunidades en el manejo de los residuos de construcción y demolición? Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de tener un lugar adecuado y apropiado para el manejo de estos residuos, y como también tienen la responsabilidad de la recuperación de estas áreas, ya que son dañadas por estas, todo bajo el criterio de las autoridades. Los gobiernos locales tienen que usar estrategias y un lugar adecuado para el manejo de estos residuos, como también tienen que hacer la zonificación de lugares para los escombros, para botar los escombros. Entre ellos puede ser una solución las minas abandonadas y luego hacer la recuperación de estas áreas. Bien, y otro tiene que ver con la implementación de infraestructura y equipamiento, donde se va a llevar a cabo lo que es la instalación, lo que es la reparación e implementación de algunos equipos que se está trabajando respecto a la recolección de los residuos de construcción y demolición, donde se va a llevar a cabo el recojo de los residuos, luego llevar a cabo en lo que es eh, los residuos en una planta de tratamiento. Al final se va a dar la deposición, ¿no? Que esta ya va a ser usada de otra manera. Ahora, las comunidades, ¿qué tienen que hacer? Las comunidades tienen que tener una autorización por parte de las autoridades competentes para poder llevar a cabo una remodelación o una recuperación de una obra, un levantamiento de una obra, una infraestructura. Tienen que tener una licencia. ¿Qué más tienen que hacer las autoridades? En este caso respecto con las comunidades. Las comunidades tienen que dejar trabajar a las autoridades. ¿Para qué? Para que estos hagan respetar las normas establecidas y dadas por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Luego de ello, las comunidades también tienen que embalsar y dividir ya digamos en cilindros, en sacos, todos los residuos etiquetados, que diga que son peligrosos, no peligrosos, o qué tipo de residuos son. Luego, otro es que a veces hay algún tipo de peligro o hay algún accidente o inconveniente. El responsable de esto se va a hacer el titular de donde se está haciendo lo que son los residuos de construcción y demolición. Luego de ello, del costo. El costo podemos ver, lo asume también las comunidades, porque se está haciendo un servicio dado respecto a lo que es la recolección y demolición de obras e infraestructuras, ¿no? Bien, debido a ello, ya como podemos ver, tenemos que ser más responsables y aprender de este tema, que muchos tenemos desinformación y acudimos a votar a veces cuando se da la demolición de una infraestructura, lo botan a los ríos, a los lugares donde hay vida, donde hay ambiente, ¿no? Y eso está mal. Con esta información ya sabemos que cómo es el manejo de los recursos de construcción y demolición. A continuación le doy el pase a mi compañero Daniel para que él pueda explicar con profundidad su tema. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Daniel. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre los residuos de la construcción y demolición si se pueden reaprovechar. El crecimiento económico en los países como Perú exige una inversión en infraestructura. Estos procesos y las diferentes actividades que realiza la industria de la construcción genera en grandes cantidades residuos de la construcción y demolición, impactando negativamente en el medio ambiente. Sin embargo, estos residuos de la construcción tienen un gran potencial para que puedan ser reutilizados y reciclados. ¿Qué los quiero decir? Que a partir de estos materiales se puedan conseguir materiales
que sirvan para nuevas construcciones o edificaciones. Un ejemplo claro que les puedo brindar es lo que está haciendo la empresa Cajas Ecológicas. Es la primera planta de valorización de residuos de la construcción y demolición que está operando en el Perú. Esta planta se encarga de que los residuos de la construcción y demolición se vuelvan una economía circular, que quiere decir que a base de los residuos de la construcción se consigan materiales para las nuevas construcciones. Lo que hace esta planta es que recoge los RCD de las diferentes construcciones que se realizan en Lima para así procesarlos, los cuales al llegar a la planta se separan los diferentes materiales, en los cuales se encuentran los plásticos, maderas, metales, papeles, cartones, ladrillos y concreto. Estos materiales, algunos serán comercializados y algunos servirán para hacer inmobiliaria y algunas cosas decorativas, y también hacer materiales que sirvan para nuevas construcciones. Entre ellos, se pueden hacer bloquetas, estas bloquetas que pueden servir para mampostería y para hacer muros, cercos para diferentes trabajos en obra. También se consiguen vigas prefabricadas que van a facilitar la construcción de nuevas edificaciones y adoquines. Y aparte de eso, no solo se consiguen esos materiales, también se pueden conseguir materiales como la piedra chancada, arena gruesa y conjuntivo, que quiere decir que ya se ha vuelto una economía circular. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de los residuos de la construcción y demolición se pueden obtener nuevos materiales para nuevas construcciones. De esta manera se estaría reaprovechando los materiales y impactando positivamente al medio ambiente. Muchísimas gracias. Continuando con el tema de gestión de los residuos de construcción y demolición, voy a hablar acerca de qué hace el Estado, conclusiones y recomendaciones. Según la ley que ejerce el Ministerio de Vivienda, o también llamada Ley General de los Residuos Sólidos, esta ley se encarga de normar, evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Esta ley se encarga de ejercer, pero sin afectar la competencia y funciones de otras instituciones. Además, en el año 2013 se implementa esta ley que fue aprobada por el Ministerio de Vivienda, que es Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, mediante el Decreto Supremo 003-2013 Vivienda. Esto con la finalidad de minimizar los residuos sólidos de los espacios públicos. Estos residuos sólidos requieren de un manejo diferente a otros residuos sólidos, debido a que sus características suelen ocupar un gran volumen y su configuración es heterogénea. Estos residuos sólidos no son manipulados por personas solas, sino que requieren de una maquinaria pesada para su movilización de un lugar hacia otro. Conclusiones. Se dice que desde el año 2001 hasta el 2011 hubo un aumento excesivo de residuos sólidos, pero desde que se implementó la ley de gestión de los residuos de construcción y demolición, hubo una desaceleración de estos residuos sólidos, llegando a una tasa promedio de 2.9%. Y para el manejo de los residuos sólidos, se promoviera instalación de plantas de reaprovechamiento en zonas de disposición final o cerca de construcciones, con la finalidad de ocupar o segregar estos residuos sólidos. En base a las conclusiones y recomendaciones, implementar programas de educación hablando del tema de gestión de los residuos de construcción y demolición, implementar capacitaciones a las comunidades de diferentes lugares, segregar los residuos sólidos, es decir, separación de los residuos sólidos de los peligrosos y los no peligrosos, definir un espacio geográfico para la disposición de escombreras de edificios,
instalación de carteles que indiquen prohibición de los residuos sólidos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.